Capítulo 1. La danza solitaria del monstruo. En una ciudad como cualquier otra, la tarde adornaba el cielo, pintándolo de un vibrante tono anaranjado que anunciaba el final del día. Bajo la estructura imponente de un puente de concreto, una figura solitaria se movía con una precisión hipnótica. Era Bachira Meguru, un joven de complexión delgada, y altura superior a la media, con un rostro ovalado enmarcado por un cabello negro con mechas doradas que le caía hasta la barbilla. Sus ojos, de un amarillo brillante, estaban fijos en el balón que rebotaba contra una columna del puente para volver a sus pies. Desde niño, Bachira amaba el fútbol con una intensidad casi febril. Despierto o dormido, de día o de noche, el balón era su extensión. Amaba correr y regatear. Esa fusión con la pelota, ese sentimiento de ser uno con el balón, era la mejor sensación posible. Creía genuinamente que no había nada más divertido en todo el mundo. Se podía ver al Bachira niño, regateando y gritando. ¡Bum! Justo antes de anotar un gol. Sus tres compañeros de juego, sin embargo, se quejaron con desdén. ¡Qué aburrimiento! Vamos a jugar a los videojuegos. Bachira los miró, confundido. ¿Qué? ¿Por qué? Intenten ser uno con el balón. Así podrán hacer cosas increíbles. No hay nada más divertido que el fútbol. Dijo con una sonrisa radiante. Los otros niños lo miraron con un rechazo helado. Me das miedo. Tienes pelo de chica. Vámonos, es un bicho muy raro. La dulzura en la sonrisa de Bachira se rompió. Saltó sobre uno de ellos con una patada, gritando. No soy un bicho raro. El niño molesto, respondió. Sí que lo eres. No soy un bicho raro. Bachira replicó. Otro de los niños le propinó una patada en la cara, haciéndolo caer. Luego, los tres se ensañaron con él a patadas. Cállate, idiota. Durante su infancia, Bachira fue acosado activamente debido a su personalidad excéntrica y su excepcional habilidad. Este trauma lo llevó a crear un mecanismo de defensa, un amigo imaginario, un monstruo del fútbol, que lo motivaba a realizar jugadas que solo los genios podrían intentar. Sin embargo, su estilo era juzgado por no seguir las reglas comunes del trabajo en equipo, las que dictaban que debía pasar el balón a los pies de otro. Para él, eso no era divertido, era la negación de su esencia. Bachira desea encontrar a alguien que comparta esa alegría, alguien que pueda jugar a su mismo ritmo frenético e intuitivo. Él quiere jugar ese tipo de fútbol. A pesar de la soledad, Bachira siguió creyendo en la voz del monstruo que los demás ignoraban, hasta el punto de dejar de escuchar las voces de los demás. Creía firmemente que el fútbol era divertido, una verdad que la mayoría olvidaba fácilmente. Pero a veces, el miedo lo asaltaba. Las voces de la crítica resonaban en su cabeza. Si dejara de hacer esas jugadas sin sentido, llegaría a profesional. La pregunta punzante siempre volvía. ¿Y si nunca conociera a alguien que lo comprendiera? ¿Seguirá jugando al fútbol solo? Bachira estaba sentado bajo el puente, mirando el balón. Con una voz apenas audible, se preguntó. ¿Soy un bicho raro? A Bachira le aterrorizaba la idea de estar solo. El inicio de la historia de Bachira es un estudio sobre la dualidad del genio y el trauma de la incomprensión. Su amor puro e infantil por el fútbol, manifestado en el concepto de ser uno con el balón, choca violentamente con la rigidez social y la envidia de sus compañeros. El acoso que sufre no solo le inflige dolor físico, sino que lo aísla emocionalmente, obligándolo a crear al monstruo. Este monstruo no es una patología, sino un símbolo de su talento reprimido, la encarnación de su ego futbolístico que nadie más puede ver o tolerar. Las palabras clave como, uno con el balón, monstruo, y bicho raro, definen su existencia. La pregunta final, ¿soy un bicho raro? Encapsula su mayor miedo, la soledad eterna en su pasión. Su brillantez lo ha convertido en un marginado, y ahora solo le queda la esperanza de encontrar un compañero que valide su estilo de juego intuitivo y divertido. Su terror a estar solo será el motor que impulse sus decisiones. Bachira finalmente se levantó del lugar debajo del puente, el sitio donde la soledad se mezclaba con su pasión. Ese era su santuario para pensar, un lugar donde podía ser él mismo con su balón antes de regresar a la preparatoria, a los entrenamientos y, ahora, a su casa. Se adentró en la ciudad. Para llegar a su destino, debía cruzar un parque.
Caminaba inmerso en sus propios pensamientos, perdido en su mundo interior con el monstruo por compañero, y no se percató de lo que estaba a punto de desatarse. Justo enfrente de él, una persona corría apresuradamente, con la mirada fija en su teléfono. La colisión fue inesperada y frontal. Ambos cayeron al suelo con un golpe seco. Pasaron unos segundos hasta que Bachira registró lo sucedido. Llevó sus ojos hacia la persona con la que había chocado. Una joven de complexión delgada y estatura promedio, con tez pálida. Su cabello, corto y de un negro azulado, enmarcaba grandes ojos azules. Un lazo azul adornaba su cabello. Bachira la miró, y dijo con su tono habitual: «Oye, fíjate por dónde vas». La chica, abriendo los ojos, se encontró con la figura de Bachira. Lo miró por unos segundos, y luego notó que la falda de su uniforme estaba ligeramente abierta. Rápidamente, la cerró con un movimiento brusco. Inmediatamente, levantó la vista, frunció el ceño y, sacándole la lengua, lo llamó puerco. Ella se levantó, y salió corriendo en la misma dirección de donde había venido. Bachira se quedó confundido por la escena. Lo habían llamado de muchas maneras, con apodos tontos que aludían a su cabello, o a su excentricidad, pero puerco, era una novedad. Sinceramente, no entendió la razón del insulto, aunque pronto comenzó a darle igual. Ya estaba acostumbrado a la incomprensión. Lentamente, Bachira se puso de pie para continuar su camino. Por dentro, era positivo y energético, pero no sentía la necesidad de mostrar esa faceta a quienes lo trataban mal. Sin embargo, en esta ocasión, una leve curiosidad se había encendido en él. ¿Por qué tanta prisa, y por qué ese insulto tan extraño? Eran cosas que su mente simple, enfocada en el fútbol, no podía procesar. Aunque sabía que, con el tiempo, este incidente se le olvidaría. El joven siguió caminando hacia su casa, con la imagen de la chica persiguiéndole sutilmente. Este encuentro fortuito entre Bachira y la chica es una introducción al caos, y a la interacción humana que él tanto evita. La colisión es una metáfora de su vida. Su inmersión total en su propio mundo lo lleva a chocar con la realidad. La reacción de la chica, llamándolo puerco, después de que él vio sus piernas, subraya el tema de la incomprensión que persigue a Bachira. Él no entendió el contexto detrás del insulto, viéndolo solo como otro apodo más, lo que refleja su inocencia y su falta de interés en las convenciones sociales. Su mente está tan enfocada en el fútbol, y su monstruo, que las interacciones triviales son un enigma. Aunque Bachira afirma que pronto lo olvidará, su momentánea curiosidad por la prisa, y el insulto de la chica es la clave. Su personalidad, carente de atención por los demás, ha sido momentáneamente picada por una interacción genuinamente extraña, algo que podría servir como un pequeño ancla a la realidad exterior y, quizás, como una forma de romper su aislamiento. Al día siguiente, la mañana amaneció agradable. Bachira salió de su casa con su rutina habitual, y llegó caminando a la preparatoria Namikaze. Se adentró en ella, entrando al salón de clases, y eligiendo el último asiento, se sentó justo en la esquina. Los demás estudiantes llegaron, y las clases dieron comienzo. El profesor explicaba la lección en el pizarrón, pero Bachira estaba adormecido, mirando el cielo por la ventana. En su mente, pensaba: el cielo tiene un color precioso. El sol no es rojo, es blanco. El tiempo pasó, y las clases finalmente terminaron. Los estudiantes se levantaron, y comenzaron a charlar, pero Bachira seguía mirando por la ventana. Poco a poco, notó que el aula se vaciaba. Cuando dirigió su mirada hacia el resto de los estudiantes, algo despertó su leve curiosidad. Al frente, de manera sorprendente, estaba la misma chica con la que había chocado el día anterior. La reconoció por el lazo azul en su cabello. La chica mantenía una expresión neutral, como si el ambiente a su alrededor no le importara. A su lado, un chico de cabello negro y azul hablaba con otros compañeros. Ella parecía no estar en sintonía con ellos. Mientras ellos se reían, ella miraba hacia otro lado, aburrida. Bachira la miró fijamente por unos momentos, preguntándose si ella estudiaba en el mismo salón que él sin que se hubiera dado cuenta, lo cual era totalmente normal para él. La chica, mientras miraba a su alrededor, hizo contacto visual con Bachira. Se quedaron mirando por un breve instante, hasta que el chico a su lado, con un tono presumido, la llamó. «Oye, confírmales a estos idiotas que de verdad eres mi novia».
Ligeramente fastidiada, la chica rodó los ojos y respondió como si estuviera siguiendo un guión mental. Sí, soy su novia. El chico de cabello negro y azul se pavoneó diciendo: la conquisté hace un tiempo, y hoy me acompañó hasta aquí para llenarlos a ustedes de envidia. La chica a su lado se quedó en silencio. Era evidente para cualquiera que prestara atención que ella estaba incómoda. Desde el último asiento, Bachi la observaba. Él usualmente no mostraba interés en los demás, ya que la gente lo trataba con igual desinterés. Estaba escuchando, aunque no entendía del todo. ¿Aquella chica era la novia de ese tipo? Aunque el concepto de novia era difuso para él, notó que ella parecía estar adormecida, como si estuviera allí por obligación. Él parecía ser el único que notaba eso, ya que los demás los miraban con asombro. La chica comenzó a salir lentamente del salón con el tipo. Antes de cruzar la puerta, lanzó una última mirada de reojo a Bachira. Bachira se quedó en su puesto unos segundos más, luego recogió su bolso, y salió. Mientras caminaba hacia el campo de fútbol, pensó en lo que había visto. Usualmente no miraba a otras personas, pero supuso que estaba tan aburrido en clase que buscó una distracción. Al ver lo que pasaba, notó que la chica tenía una mirada sin emociones. Él la reconoció al instante, ya que esa mirada era sorprendentemente parecida a la suya, un alma desconectada de su entorno. En la distancia, la chica del lazo azul le habló al tipo con el que estaba caminando. ¿Conoces al chico que estaba sentado en el último asiento? El tipo respondió con un tono frío. ¿Quién? Bachira. Es solo alguien que vive en su propio mundo. No le presta atención a los demás, y los demás no le prestamos atención a él. Es como si no existiera. Es solo un loco que juega al fútbol. No le prestes atención. Recuerda que solo debes prestarme atención a mí, Ruka. La chica ahora conocida como Ruka frunció ligeramente el ceño. No le gustaba que él se creyera la gran cosa. Él sabía perfectamente que ella estaba allí por otra razón. Pero, ese chico, Bachira, era el mismo con el que se había chocado el día anterior. Contrario a lo que decían de él no la miró de forma pervertida como todos los demás, incluso como el tipo con el que caminaba. Fue otro tipo de mirada. Una de atención, una de reconocimiento. La aparición de la chica, Ruka, en el mismo salón de Bachira profundiza la intriga. Ruka se revela como un personaje que también vive una vida de fachada. El contraste entre la visión de Bachira y la de sus compañeros es fundamental. Los demás ven a Bachira como un loco que juega al fútbol, o un fantasma, alguien que no existe. Pero Bachira, el inadaptado social, es el único que puede ver más allá de la fachada de Ruka. Su reconocimiento de la mirada sin emociones de Ruka es una forma de empatía silenciosa. Él, el solitario, identifica a otro solitario. Por otro lado, la sutil pero crucial observación de Ruka al final es la llave de su conexión. Bachira, a pesar de su excentricidad, la mira con atención y reconocimiento, no con lujuria. Esto la perturba porque es la primera persona que la ve por lo que parece ser alguien más allá de su apariencia o su papel de novia. Esta inusual atención de Bachira, el bicho raro, será el motor que la impulse a conocerlo. Luego de unos largos momentos, Bachira finalmente pisó la cancha de fútbol. Sacó su balón de su bolso. Este era su momento. La cancha de la preparatoria estaba completamente vacía, y eso significaba libertad absoluta. Podía jugar como quisiera, sin tener que someterse a las reglas asfixiantes del entrenador y sus compañeros. Aunque jugaba solo, sabía que no lo estaba. Su amigo, el monstruo, siempre estaba allí, guiándolo en sus jugadas. Su único deseo era practicar lo que más amaba: regatear. Bachira se sabía que era un driblador, un jugador conocido por su capacidad de control cercano del balón, utilizando cambios repentinos de dirección y aceleración para desmantelar defensas. Si nadie podía alcanzar sus pases, entonces él mismo ejecutaría la jugada, de principio a fin, como su propia jugada súper especial. Mientras tanto, Ruka caminaba sola, dirigiéndose hacia la salida de la preparatoria. Finalmente se había separado de aquel tipo, un estúpido egocéntrico que la había alquilado únicamente para jactarse frente a sus compañeros. Era un acto desvergonzado, pero ella había cumplido el trato a cambio del pago. Una vez más, no había podido encontrar lo que buscaba. Ruka dirigió sus ojos hacia un lado, y vio la cancha de fútbol.
en medio de ella, pudo ver a aquel chico una vez más, solo por alguna razón. Se detuvo para observarlo, y lo que vio la sorprendió ligeramente. El chico que antes parecía callado y adormecido, ahora mostraba una gran sonrisa, una que lo había transformado por completo. Era una sonrisa excéntrica y llena de una alegría desenfrenada. Bachira estaba comenzando a liberarse, a dejarse llevar, a ser uno con el balón. Cerró los ojos, y al abrirlos de nuevo, pudo percibir sombras oscuras con formas humanas acercándose a él. Esos eran sus enemigos imaginarios, los falsos jugadores creados por su mente para su entrenamiento súper especial. Bachira comenzó a correr, y su sonrisa se hacía más grande con cada paso. Ruka lo miró, intrigada. Ese chico parecía ser otra persona. Era raro, ya que usualmente muy poca gente era capaz de esconder emociones tan grandes, solo ella lo hacía. Una silueta se acercó para quitarle el balón. Bachira ejecutó una bicicleta rápida, su técnica de regate que le permitía atravesar la mayoría de las defensas. Logró pasar a la primera sombra. Luego superó a otra con una finta. Después, se le vinieron encima 3 siluetas más. Bachira las pasó una por una con una concentración y dominación del balón increíbles, para finalmente estar frente a la portería. Disparó de forma inesperada y anotó el gol. Bachira concluyó su jugada gritando: ¡Bum! Ruka observó la escena. Aunque no sabía nada de fútbol, se dio cuenta de que él parecía estar jugando contra alguien, pero era el único allí. Lo que más le llamó la atención no fue la jugada, sino la forma en que aquel chico transmitía algo diferente con esa sonrisa. Poco a poco, la sonrisa de Bachira se desvaneció al salir de su estado de trance. Había sido divertido, pero no podía negar que la sensación de jugar con alguien real sería mejor que jugar con sus enemigos imaginarios. Pero, ¿qué podía hacer? Los demás siempre lo veían como alguien raro, y eso era algo que no podía cambiar. Cuando Bachira tomó su balón para volver al centro del campo, sus ojos lograron ver una figura que lo estaba mirando. Ruka, al verse descubierta, se dio la vuelta, y se alejó a paso rápido. Bachira la miró. No dijo nada. Al menos, alguien había visto sus movimientos súper especiales. Luego, el chico empezó a caminar de vuelta al centro del campo. La escena en la cancha es la manifestación física del mundo interior de Bachira. El campo vacío es el lienzo donde su monstruo se libera. El concepto de driblador, y uno con el balón, se muestra en su máxima expresión, demostrando que su soledad es directamente proporcional a su genio. Él se ve obligado a crear enemigos imaginarios para satisfacer su necesidad de juego, lo que refuerza su etiqueta de bicho raro. La presencia de Ruka es el contrapunto. Ella, que también se esconde detrás de una fachada, su trabajo como novia de alquiler, es la única capaz de reconocer la autenticidad en el performance de Bachira. Su sonrisa excéntrica no es de maldad, sino de pura alegría, algo que Ruka no ha sentido en mucho tiempo. Este es el primer momento en que Bachira se conecta con el mundo exterior a través de su fútbol, y no a través de un choque o un insulto. La partida apresurada de Ruka, al sentirse observada, confirma su naturaleza de fachada. Sin embargo, su intriga ha sido despertada. Ella ha visto la pasión que oculta Bachira, la misma que ella oculta bajo su fachada. El hecho de que Bachira note que, al menos alguien pudo ver sus movimientos súper especiales, es una pequeña victoria sobre su miedo a estar solo. Pasaron unos largos momentos después del entrenamiento solitario. Bachira salió del campo, dirigiéndose directamente a casa. Había disfrutado al máximo, estaba sudado, y anhelaba un baño, y la cena nutritiva que le prepararía su madre. Bachira era de familia monoparental. Vive en un hogar junto a su madre, Yu, una artista emergente que se preocupa por él, y que lo apoya en su forma de ver el mundo. Fue quien lo motivó a creer en la alegría del monstruo. Bachira tomaría su balón para empezar a caminar alejándose de la cancha para volver mañana. Aprovecharía los días de descanso donde la cancha estaba vacía para jugar él solo. Bachira, aparte de buscar a un compañero de fútbol que entienda su estilo de juego, también busca a alguien que pudiera entenderlo, alguien que no lo juzgará con la mirada, o que lo mirara como alguien raro. Aunque encontrar algo de eso, cada día parecía ser solo un deseo que nunca podría cumplirse. Y él, solo puede seguir viviendo el día a día en este mundo, en este entorno diseñado para que las personas como él no puedan brillar.
Luego el chico se alejó de la cancha, para cambiarse de su ropa deportiva, a su ropa casual. Y finalmente, volver a casa. Usualmente, se dirigía al puente después de ser regañado por su entrenador o compañeros. Como hoy no había sido molestado, no se sentía mal, a pesar de haber sido visto por aquella persona. Al día siguiente. La mañana adornaba el cielo con la tranquilidad de un día cualquiera. Bachira se encontraba nuevamente caminando rumbo a la preparatoria. A veces, ni él mismo sabía por qué asistía a clases, si al final casi no entendía nada. No tiene una materia favorita porque no es bueno estudiando, y su peor materia es estudios sociales, porque no recuerda nada, y se le olvida fácilmente. Su interés principal y habilidad reside en el fútbol, donde su creatividad y talento para el regate son excepcionales. Bachira continuó su camino. Subió unas escaleras para cruzar por un puente peatonal sobre la carretera. Después de caminar unos momentos más, alzó levemente la vista y vio algo inesperado. La misma chica estaba nuevamente frente a él. Ruka, sumergida en sus propios pensamientos, estaba subiendo las escaleras, y al terminar de subir, sus ojos se encontraron con los de Bachira. Ambos se quedaron mirando por unos segundos. Ruka sintió la necesidad de escapar, la misma que sintió en el campo al ser descubierta, y decidió regresar por donde había venido. Al darse la vuelta y caminar rápido, tuvo que esquivar a una anciana que caminaba lentamente detrás de ella. Ruka dio un paso hacia un lado, tropezó y, lentamente, comenzó a caer hacia atrás por las escaleras. Bachira reaccionó al instante. Al ver que una caída desde esa altura podría lastimarla seriamente, corrió hacia ella. La alcanzó, la abrazó, y giró su cuerpo en el aire para amortiguar el impacto con el suyo. Se escucharon fuertes golpes en las escaleras hasta que finalmente ambos se detuvieron en la base. Bachira había absorbido la mayoría de los golpes, algo evidente por el estado de su ropa. Ahora, él estaba encima de ella. Ruka estaba impactada por la secuencia de eventos, y lo que más la sorprendió fue la posición en la que había quedado. Pasaron unos largos segundos, y Bachira, encima de ella, dijo con una inocencia desconcertante: «Debes tener más cuidado». Ruka, al escucharlo, reaccionó empujándolo, haciéndolo caer hacia atrás. ¡Ay! Ella se sentó, y lo miró, procesando lo que había pasado. Sabía que él la había salvado de un golpe grave. Cuando sus miradas se cruzaron, ella notó algo crucial. Los ojos de Bachira mostraban que todo lo que había hecho era con la intención sincera de ayudarla. Esos eran los mismos ojos que reflejaban la sinceridad que había visto ayer en la cancha, un rasgo ausente en el mundo de apariencias al que ella estaba acostumbrada. Este segundo encuentro forzado no es un simple choque, sino una caída literal y metafórica que sella el vínculo entre Bachira y Ruka. El instinto heroico de Bachira, que corre a salvarla sin pensarlo, es un reflejo de su lado humano, y su inocencia, palabra clave. A pesar de ser un inadaptado social, su reacción es puramente protectora, contrastando con el egoísmo que la sociedad espera de él. La frase inocente de Bachira, «debes tener más cuidado», justo después de arriesgarse, es una muestra de su sencillez, y su falta de conciencia social. Para él, es un hecho. Para Ruka, acostumbrada a que las interacciones masculinas sean interesadas, o pervertidas, como el apodo de puerco sugería, el hecho de que él la mirara con sinceridad, y la salvara sin pedir nada a cambio es profundamente perturbador, y atrayente a la vez. Ruka empuja a Bachira por la incomodidad de la posición, y la intensidad de la situación, pero su reconocimiento de la sinceridad en sus ojos es el verdadero punto de inflexión. Ella ha visto la pasión de su fútbol, y ahora la pureza de su alma. La inocencia de Bachira comienza a penetrar la máscara emocional de Ruka. Ambos jóvenes se quedaron sentados en el frío piso por unos largos segundos, procesando el impacto de la caída y de la situación. Ambos pensaban si debían iniciar una conversación. Por el lado de Ruka, pensaba que esta era la cuarta vez que el destino los hacía chocar, y ahora sentía una obligación, quizás, de darle las gracias. Aunque Bachira parecía ser un individuo excéntrico, no parecía tener malas intenciones, un rasgo sorprendentemente raro de encontrar en las personas que la rodeaban. Bachira, aunque usualmente carecía de interés en los demás, sentía una punzada de curiosidad. Con un tono simple, preguntó: «¿Por qué me llamaste con ese apodo tan extraño?» «No soy un puerco, yo me baño todos los días».
Sus ojos de un amarillo brillante eran directos. Ruka recordó el incidente en el parque, cuando pensó que él la había mirado con intención. Ahora, al verlo, no dudaba de que había malinterpretado la situación. Era evidente que él no era ese tipo de persona. Con una rara muestra de humildad, Ruka respondió: yo estaba equivocada. Me disculpo por haberte llamado así. Bachira se sintió levemente sorprendido, y dijo: bueno, al menos eres la primera persona que se disculpa por decirme cosas malas. Ruka inquirió: ¿soy la primera persona? Bachira respondió con una neutralidad que escondía el peso de la verdad. Sí, casi todos me llaman por apodos y me dicen cosas malas, y casi nadie se disculpa por ello. Que lo hagas tú es algo bueno. Ruka lo miró, y recordó las palabras del tipo con el que estaba. Es como si no existiera, es solo un loco que juega al fútbol. Esas palabras resonaron cargadas de desprecio. Y luego Ruka dijo: lamento que te digan esas cosas, no puedo entender por qué ellos son así. Bachira, con la convicción de su mundo interior, respondió: ellos son los que están mal. Creo que son así porque no pueden sentir lo mismo que yo. Ruka se quedó en silencio, y preguntó: ¿lo mismo que tú? Sí, pero creo que es algo que tú tampoco podrías entender, dijo Bachira, cerrándose levemente. Ruka recordó la visión de él jugando solo en la cancha, su sonrisa excéntrica, y la intensa concentración. Sabía que no tenía por qué seguir hablando, pero esto era más grande que su fachada de desinterés. Y concedió Ruka: tal vez no lo entienda, después de todo, no nos conocemos. Pero por lo que pude ver ayer, estabas jugando solo en la cancha, o más bien, estabas jugando con alguien, o en contra de alguien que yo no podía ver. Supongo que jugar solo es mejor que estar rodeado de personas que te juzguen, y te miren como si no valieras nada. Ruka recordó las miradas falsas, y las malas intenciones de los chicos a su alrededor. Bachira no respondió de inmediato. Ella había notado esos detalles, algo que casi nadie podía ver. Todos los demás solo lo tildaban de raro. Ambos se quedaron en silencio por unos momentos. Sin decir una palabra, se reconocieron. Ambos sabían cómo las personas los miraban, por motivos diferentes, pero con el mismo resultado: dolor e inseguridad. Finalmente, Bachira, mostrando un lado amable que rara vez se permitía, preguntó algo que sintió que hacía años no le preguntaba a nadie. Tal vez si lo intentaba, podría lograr algo. Yo, me llamo Meguru Bachira, ¿y tú, cómo te llamas? Ruka lo miró. Ya sabía su nombre, pero la pregunta directa de él se sintió mejor. Sin nada que perder, respondió con una sonrisa simple. Yo, me llamo Ruka Sarasina. Es un gusto conocerte, Bachira. El chico sonrió levemente, revelando su lado amable. Por primera vez en mucho tiempo, se estaba abriendo a alguien que, aunque no jugaba al fútbol, al menos no lo miraba como un bicho raro. El accidente físico se transforma en un encuentro emocional marcado por la sinceridad y la disculpa de Ruka, algo que desarma a Bachira. Al disculparse, Ruka valida su existencia. La revelación de Bachira de ser acosado, y llamado cosas malas, humaniza al monstruo, y permite a Ruka empatizar con él. La curiosidad mutua los obliga a hablar. Ruka, al mencionar que lo vio jugando con alguien que no podía ver, demuestra que ha reconocido su dualidad, el monstruo, algo que él nunca le había dicho a nadie. Su frase, jugar solo es mejor que estar rodeado de personas que te juzguen, se convierte en un espejo para Bachira. Ella ve la soledad de su fútbol. Él ve la soledad detrás de su fachada. El intercambio de nombres al final sella su incipiente amistad. Bachira da el primer paso para salir de su aislamiento, y Ruka baja su guardia al sonreír. Aunque no hay un entendimiento completo, hay un reconocimiento mutuo, es el comienzo de una amistad basada en la incomprensión de los demás. Los dos adolescentes se levantaron del frío piso. Ruka miró a Bachira, sus ojos fijos en la suciedad de su ropa. Gracias por salvarme de caer, Bachira. El chico negó con la cabeza, y respondió con una amabilidad simple: no fue nada. Ruka sonrió levemente. Sí, pero no vuelvas a hacer eso. Ahora tu ropa está sucia. Bachira miró su ropa, luego a ella, y una sonrisa se dibujó en su rostro, menos excéntrica que la de la cancha, pero profundamente genuina. No importa. Lo volveré a hacer las veces que hagan falta, no te dejaré caer. Ruka sintió un calor inesperado ante la promesa.
Supongo que te devolveré el favor alguna vez. Estudiamos en la misma preparatoria, ¿verdad? Entonces creo que sabré dónde encontrarte. Bachira asintió con la cabeza, su mente ya en su santuario. Yo siempre estaré en la cancha. Es mi lugar favorito de la preparatoria. Ruka respondió. Eso se puede ver fácilmente. El silencio que siguió fue cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se han reconocido sin palabras. Finalmente, Ruka se despidió con una sonrisa. Yo me tengo que ir. Hasta luego, Bachira. Él respondió. Hasta luego, Ruka. Ambos adolescentes comenzaron a caminar en direcciones opuestas. El bullicio de las calles era palpable, ajeno al pequeño mundo que acababan de crear. Bachira caminaba hacia la preparatoria. Lo que había pasado era extraño, pero fue innegablemente agradable. Aunque no estaba relacionado con el fútbol, se sintió genuinamente feliz, una felicidad diferente, algo nuevo. Esa sensación era mucho mejor que la de ser siempre incomprendido, y estar solo. Sintió que tenía una razón sincera para sonreír, y eso le dio una nueva perspectiva del mundo. De repente, Bachira se detuvo. En su mente, empezó a escuchar la voz del monstruo. Le estaba hablando por alguna razón. Bachira no entendía por qué, si nada de esto estaba relacionado con el fútbol. Cuando escuchó la idea del monstruo, sus ojos se abrieron ligeramente. Y dijo: ¿enseñarle a jugar? Por el lado de Ruka, caminaba hacia un destino importante, pero seguía reviviendo la escena. Nunca esperó que nada de eso pasaría. Se había encontrado con él por pura casualidad, y en tan solo unos días, habían forjado un vínculo. Una amistad que, para el mundo de falsedad en el que vivía, parecía irreal, demasiado bueno para ser verdad. Se detuvo. Sacó su teléfono, y miró la pantalla. En ella se mostraba su ritmo cardíaco. Ruka dejó de caminar. Ella había sentido emociones tan naturales que ni siquiera se había dado cuenta. Apretó el teléfono contra su pecho, pensando en lo que debía hacer ahora. Luego de caminar por unas calles más, Ruka finalmente llegó a su destino. Un hospital cercano. Antes de entrar, se detuvo, el teléfono todavía apretado contra su pecho. Pensó en su vida, una existencia marcada por la ausencia de color emocional. Desde siempre, no había podido sentir emociones plenas. La causa era la bradicardia, una condición donde los latidos de su corazón eran anormalmente lentos, nunca superando los 60 latidos por minuto en reposo. Intentar forzar su corazón a superar esa barrera de 60 latidos podía provocarle mareos o dificultad para respirar. Por ello, toda su vida había estado restringida, incapaz de experimentar actividades que pudieran acelerar su pulso. El resultado era devastador. Durante toda su vida, solo había experimentado el 1% de las emociones, haciéndola parecer un robot para el mundo. Las emociones son el desarrollo fundamental para el ser humano. Decidida a superar esta barrera, intentó activamente sentir algo. Le dijeron que el amor hacía que el corazón latiera más rápido. Salió con muchos chicos, pero todos eran iguales. Nadie podía hacerla sentir nada, solo querían algo de ella. Estaba desesperada, buscando a alguien, a cualquiera que la hiciera sentir algo, lo que sea. Estaba a punto de rendirse, y aceptar su destino. Vivir sin poder sentir lo mismo que los demás. Y entonces, vio a Bachira, que parecía similar a ella en su aislamiento. Ruka admitía su desesperación. Quería a alguien que la hiciera sentir viva. La revelación que la había detenido estaba en su teléfono. Su pulso había pasado de 60 a 70. Un aumento de 10 latidos. Era suficiente. Ahora que tenía la llave, haría lo que fuera por conocer mejor a esa persona, el chico que la había ayudado sin saberlo. Tal vez, y solo tal vez, el mundo le estaba dando lo que ella buscaba. Pero, ella debía asegurarse de eso. Debía comprobarlo. En la primera vista parecía ser alguien con un gran talento para jugar al fútbol, siendo esa su única pasión. Pero por lo que ella pudo ver en ese momento cuando hablaron, fue a un chico normal, alguien alegre, amable, inocente, alguien contrario a lo que se podía ver, y lo que decían de él. Ella quería comprobar esa faceta, y asegurarse si puede sentir más emociones al estar cerca de él. Ella quería vivir su vida, disfrutarla sin importar las consecuencias.
Tomaría lo que la hiciera feliz, y esa felicidad estaba, irónicamente, vinculada al chico que la había salvado 2 veces. Con una nueva determinación, Ruka finalmente entró al hospital. La despedida de Bachira y Ruka solidifica su conexión, marcada por la promesa de él de no dejarla caer. Este gesto, tan simple, es la antítesis de la soledad y el desinterés que ambos han experimentado. La sinceridad de Bachira se convierte en el antídoto contra la fachada de Ruka. La soledad de Bachira ha encontrado una grieta. La felicidad diferente que siente es crucial, ya que es la primera vez que encuentra valor en algo más que en el fútbol. Ruka se ha convertido en una razón sincera para sonreír, un puente a una nueva perspectiva del mundo que lo saca de su obsesión por el monstruo. La revelación de la enfermedad de Ruka le da un peso dramático a su búsqueda de emociones. Su vida ha sido una prisión a causa de la barrera de los 60 latidos. Su trabajo como novia de alquiler no era solo económico, sino un intento desesperado por encontrar un catalizador emocional, fallando sistemáticamente porque todos eran falsos. Bachira, con su sinceridad y su inusual atención, ha logrado lo que ningún otro pudo: elevar su pulso a 70. Él se convierte en su cura, o al menos, en la clave para vivir su vida plenamente, aunque sea arriesgado. El giro en la narrativa de Bachira es la intervención del monstruo. La felicidad diferente que siente por Ruka no es un obstáculo para su fútbol, sino que se está integrando a su lógica. El monstruo, que solo busca el juego perfecto, le susurra la idea de enseñarle a jugar. Esto sugiere que el monstruo ve en Ruka, la chica que lo reconoció, una nueva forma de diversión, y un posible compañero para su mundo. La vida de Bachira, que giraba solo en torno al balón, ahora tiene un nuevo eje de interés que puede coexistir con su obsesión. Con una estrella fugaz me desintegro la noche. Estoy en un abismo, sin fondo, atrapado en su oscuridad. Anhelo un abrazo que me salve, un amor que me ilumina esta sombra tan densa y fría, me consume y me define. Mis manos temblorosas y frías buscan un calor que no hay. No quiero más este vacío, este dolor que me invade. Aunque estoy contigo, aunque sea un instante, siento que algo falta. Siempre me comparo con este espejo roto, y en su reflejo veo fragmentos entre lo que soy y lo que quiero ser. Hoy naufrago en un bar, cual ave deriva, sin rumbo ni certeza. Anhelo un faro que me guíe, una mano que me sostenga, pero solo encuentro sombras en mi travesía. En un mar de dudas, mi corazón naufraga. Busco las piezas perdidas de mi ser para reconstruirme y renacer. Todas las imágenes, músicas y personajes no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos autores, solo la historia es mía. Si esta historia fue de su agrado, recuerden darle me gusta, dejar sus comentarios, suscribirse para saber cuándo subiré el siguiente capítulo, y compartir con todos los que les gusten este tipo de historias. Si son nuevos, los invito a ver las demás historias de mi canal, la historia de Nagi, y la historia de Rin y Toshi. Yo disfruté mucho de hacer este capítulo de Bachira, así como todos los demás, y siempre trataré de darles lo mejor que pueda, hasta donde pueda. Y le mando un saludo, y un abrazo, a Gabriel. Gracias por estar aquí, bro. Les agradezco a todos los que siempre están en los comentarios, desde siempre, se los agradezco. Y sin nada más que decir, yo soy Mateo Z, y espero verlos pronto, adiós.